Bueno, para aquellos que recién ingresan, les doy la bienvenida a nombre de nuestra institución. Y empezamos con el tema número 9, en la clase del día de hoy, fonética y fonología 2. Recuerden, ya habíamos hablado, hay términos que ya no están en nuestra cabecita como signos lingüísticos desconocidos, sino que ya ustedes van a identificar cuál es el significado de estos. Recordarte que durante la ronda de preguntas, ¿no?, las intervenciones que son muy importantes, participas levantando la mano, ¿ya? Te doy el pase y utilizas el micrófono o el chat para poder comunicarnos, para poder leer tu respuesta. Es muy importante, ¿por qué? Porque se está tomando en cuenta tu participación, ya como una nota para el día de hoy. No me interrumpas, por favor, la clase con alguna anotación. Registramos, seguimos registrando el nombre, el apellido, el grado, la sección, el chat, en cada sesión de clase. Apagamos y ponemos en silencio nuestros micrófonos por ahora, guardamos silencio y no se olviden de realizar la toma de apuntes de esta exposición. Ya saben, ya lo pueden trabajar en el mismo cuaderno, pueden hacerlo en sus hojas, no hay problema. Relación fonética-fonología. Tenemos esta imagen, vamos a recordar. Chicos, antes de continuar, creo que ha sido ya muy importante en estos días que solamente vamos a dar ya 5 minutos después de la hora que nos toca, ¿ya? Para poder seguir admitiendo. Tengan mucho cuidado cuando salgan. A veces salimos sin querer, ¿no?, de la clase del día de hoy. Entonces, como ya no voy a permitir el ingreso, les voy a pedir, por favor, que no estén distrayéndose demasiado con el tema del día de hoy. Y participa. A ver, relación fonética y fonología. Habíamos, la semana pasada habíamos hablado de la fonología. La fonología es la disciplina lingüística que tiene relación con los sonidos, pero los sonidos mentales. Su unidad mínima se denomina fonema. Estos van a ser representados en rayas oblicuas y tiene relación con la lengua. ¿Por qué? Porque todo este trabajo es abstracto, ¿no? No lo vamos a ver, a tocar, a oler, a escuchar. Todo este trabajo es abstracto porque se da, pues, en nuestras estructuras mentales. Recordemos, la fonética es la otra disciplina de la lingüística que está encargada de los sonidos, pero ya no los sonidos mentales, sino los sonidos articulados. Su unidad mínima es el fono. Este va a estar representado entre corchetes. Tiene relación con el habla. ¿Por qué tiene relación con el habla? Porque necesita, además del esfuerzo de nuestras estructuras mentales, necesitamos el apoyo de nuestro aparato fonador, ¿no? ¿Para qué? Para que estos sonidos ya sean articulados, ¿no? Recordemos. ¿Qué más podemos decir de la fonología? ¿Qué más podemos hablar? Recordar. Ya no son términos desconocidos, les decía. Fonología se encarga de la producción de articulación de los sonidos mentales, ¿no? Hemos quedado que la unidad mínima de estudio es el fonema. Estos fonemas son limitados. En este caso, vuelvo a hacer la pregunta, a ver, de la semana pasada y que todos ya reconocíamos, sabíamos. ¿Cuántos fonemas del español conoces? 24, 27. 24 y 2 grafemas. 24. 24. A ver, Angeli Victorio, por aquí también me comparten. Fonología, sonidos mentales, muy bien. Daniela, 24. David, 24. Lady, 24. Lady Rosario.
A ver, Yomaira Retuerto también me dice, ¿no? Fonética, parte de la lingüística que estudia los sonidos en la lengua. Muy bien. Ya, para ustedes son 24 y 2 grafemas, ¿no? Estamos hablando de fonemas. Al hablar de fonemas son los sonidos, ¿ya? No hablamos de los grafemas, las grafemas son letras. ¿Ya? A ver. Ya, me están diciendo, quedamos en que la mayoría, dice, ¿no? Como Anaí Bejarano, Jairo, que está participando, o, Arias Poma, De la Cruz, son 24, son 22, ¿no? Por acá Ana Lucía me dice que son 23. No era a ver, vamos a recordar, a ver. ¿Cuántos fonemas del español existen? ¿Cuántos son consonánticos y cuántos son vocálicos? Muy bien, Yoshira, muy bien. Yamile Tumpay. Gianfranco Villaneda. Yomaya Retuerto me dice 17 consonánticos. Zavala, Belén, recién acaba de ingresar. Son limitados. Muy bien, Ayeli, son limitados, pero ¿cuántos son? Claro, sabemos, ¿no? Muy bien, Fabricio Cangualaya me dice, ¿no? Son 19 consonánticos y 5 vocálicos. Muy bien, Arias Poma. Muy bien, Llantas. Muy bien, están atentos. Muy bien, Francis. Continuamos. Ahora, estos fonemas se dividen en dos grandes grupos. Los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales, ¿no? En los fonemas segmentales hablamos de las vocales, de las consonantes, de su pronunciación. También se puede hablar de una clasificación de estos. Y los fonemas suprasegmentales tienen que ver mucho con la entonación que le damos a una palabra, su acento, su tildación, las reglas, ¿no? Como el uso de la gramática para poder expresar signos lingüísticos. Fonemas segmentales, ¿no? Como hablábamos ya, las vocales. Al pronunciar las vocales necesitamos mucho de la salida del aire. Y estas vocales siempre van a constituir el núcleo de la sílaba, ¿no? El núcleo tónico de la sílaba. Las consonantes también necesitan mucho de la salida del aire para poder fonar estos sonidos y constituyen una frontera silábica. Muy bien, Angeli Victorio, cada vez que encontramos una vocal en la palabra se llama núcleo de la sílaba. Muy bien, Yoshira Yaña me dice que el fonema es cada representación mental del sonido libre del lenguaje hablado. A ver, chicos, acabo de admitir 5 personas, son más del tiempo, más de la hora. La siguiente clase que nos toca hoy mismo, ya no voy a volver a admitir después de los 5 minutos que ya hemos iniciado la clase. Por favor, les pido encarecidamente que estemos atentos, la hora es la hora. Continuamos. Fonemas suprasegmentales. Hablemos del acento, la fuerza de voz en una palabra. Les decía, todas las palabras llevan acento, todas. Solo algunas, ¿no? Por regla de nuestra gramática española, algunas palabras se tildan. La entonación tiene que ver mucho con la actitud del hablante. Fonética y fono. Recuerden, a ver, díganme ustedes con sus propias palabras, ¿qué es fonética? ¿Y qué es un fono? A ver, participamos.
entiendo, Belén, que hay problemas desde la semana pasada, no es problema ahora, ¿ya? Pero por favor te voy a pedir que tratemos de solucionar ese problema o en todo caso que te comuniques, ¿no? Con el asesor para poder tener en cuenta eso. Muy bien, Francis, fonética, palabra mental. No, ahí nos equivocamos. Ana Lucía, son los sonidos articulados. Claro, recuerda, mental, relación con fonología, no con fonética. ¿Ah? ¿Qué me dice Rodrigo acá? Fono se caracteriza por una serie de rasgos fonéticos y articulatorios. Claro, unidad mínima de estudio, ¿no? Muy bien, Jairo. Muy bien. Llantas, muy bien. Camila Morán se encarga de los sonidos del habla, muy bien. Parte de la lingüística que estudia los sonidos, Yamilet. Riveros, fonéticas, el estudio de los sonidos físicos. Muy bien, todo lo que me comparte, Ángel Victorio, Ana Jarano, Retuerto Acero, Almonacid Vila, la fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Muy bien, Camila Morán, Luis Ordóñez, Jefferson Trinidad. Ok, ya esta parte ya la tenemos clara, ¿no? Muy bien, Marlon, Núñez Mesa, Fabricio Cangolaya. Sí, tienen toda la razón. Ahora vamos a hablar de los sonidos materiales concretos al ser articulados. Su unidad mínima es el fono. Ahora, este fono ya no es una cantidad conocida, ¿no? Estos fonos van a ser ilimitados. Al pronunciar en una conversación no podemos definir cuántos fonos hemos utilizado, ¿ya? Por eso serán ilimitados. Y obviamente tenemos que tener en cuenta la ayuda tan grande que tenemos al expresar gracias a nuestro aparato fonador. Relación entre fonología y fonética. Recordemos, a ver, ambos tienen relación con la ciencia, ¿no? Esta ciencia es el estudio de los sonidos, ¿ya? Su objeto de estudio son los sonidos. Uno es sonido mental y el otro será el sonido concreto. Ahora, ¿cuál es el método? En la fonología el método a utilizar es el explicativo. En la fonética es el descriptivo. ¿Cuáles son sus relaciones? Dentro de lo que pertenece a la gramática como norma, ¿no? La fonología está en el campo de la lengua y el pensamiento, mientras que la fonética del habla y la pronunciación. La unidad de estudio del fonema, de la fonología es el fonema, de la fonética el fono. Su naturaleza es abstracta e ideal y de la fonética concreta y real. Su inventario, ¿no? Decíamos que es cerrado, son 24 fonemas, 19 consonánticos y 5 vocálicos, mientras que la fonética tiene un inventario abierto, ¿no? Sus sonidos son ilimitados, difícil de contabilizar en el habla regional. Hablábamos del término alófono, ¿ya? Participemos ahora con el uso del micrófono, por favor, levantando las manos. ¿Qué era un alófono? Observen, pueden leer y recordar, ¿no? ¿De qué trata? Pueden leer y ahí tienen el ejemplo. Muy bien, Ayali Victorio, a ver, te escucho. Mis alófono es la variación que sufre un fono al momento de ser expresado. Ya no me dices pero mucho, hija, eso es lo que está escrito aquí en la pantalla, con tus propias palabras, a ver, ¿qué es un alófono? A ver, Rodrigo Chileno. El alófono es un sonido propio de la pronunciación de un fonema que puede variar según su posición en la palabra o en la sílaba.
según su posición, ¿no es cierto? Pero en nuestro aparato fonador, ¿ya? Muy bien, sí, te estás acercando. ¿Quién más había levantado la mano? Sí, dime. Un alófono son los distintos sonidos que puede adoptar un fonema de acuerdo al contexto. Muy bien, Rojas Trinidad, muy bien. Y sí, tiene razón sus compañeros. Acá va a haber un cambio, ¿no? Ustedes conocen algunos sonidos, y estos sonidos particularmente ya sabes tú cómo fonarlos. Pero entre consonantes, estos cambian su posición en el aparato fonador al momento de ser articulados. Es por eso que aquí en el ejemplo, por ejemplo, N, ¿no? Tenemos acá 3 casos con el fonema N. En el primero de los casos es alveolar. ¿Por qué? Porque va entre vocales. Como este ejemplo, mano. Está, ¿no es cierto? Antepuesta en la vocal A, y luego tenemos la vocal U, ¿ya? Y se convierte en su pronunciación con el aparato fonador en un fonema alveolar. Cambia este fonema, y es dental, gracias al efecto de la T, ¿ya? Como en la palabra canté, ¿no? Si ustedes pueden pronunciar, se darán cuenta, pues, que sí, esta N cambia su posición al ser expresado. Un tercer cambio de este fonema se convierte en fonema velar gracias al efecto de la G, como el término tengo, ¿ya? Tengo. Entonces son los cambios. Ahora, ¿se puede dar en todas las consonantes? No, solamente son en algunos casos, ¿ya? Sigamos, fonemas de la lengua española. En esta parte, si pueden ver, en esta primera parte estamos hablando de grafemas, de letras, de palabras, ¿no? Y acá al costado tenemos este símbolo entre las rayitas oblicuas. A ver, dime, Hans Chávez. Problemas con el audio. Continuamos. Como les decía, ¿no? La primera parte, grafemas, grafías, letras. Y la segunda, fonemas, ¿no? Es el caso de cama. Sabemos cómo se escribe por la gramática del español. Y esta es una transcripción fonológica, porque realmente utilizamos este fonema para expresar esta letra. Lo mismo pasa con la palabra carro, ¿no? Si te das cuenta, estas dos grafías son representadas por este fonema, por solamente este fonema, como un símbolo, ¿no? En la palabra extraño, también la grafía X, ¿no? Está representada por dos fonemas diferentes, que al ser expresados nos dan pues este tipo de transcripción fonológica. Y te has dado cuenta que muchas veces al escribir, escribes de esta forma, con la transcripción fonológica. Ojo que es incorrecto. Si esto estuviera entre tus dos rayitas oblicuas, sería correcta, ¿ya? No había problema. Pero como no están dentro de esas dos rayitas oblicuas, quiere decir que estás manejando muy mal el uso del español, ya que estas palabras no son escritas, ¿no? Con la representación de estos fonemas, ¿ya? Así que por favor, es el caso de nuestras normas. Más que nada nosotros que estamos estudiando, no podemos alterar esto. Claro, la información llega, es más rápida tratar de comunicarnos, ¿no? Usando estos fonemas, pero no es lo correcto. A ver, veamos qué nos escriben en el chat. Muy bien, Camila Morán. Alófono, muy bien, Jairo Rivera. Puede absorber cationes y aniones. Ya está yendo un poco más del estudio de la fonética fonología. Muy bien, Camila Morán dice, no, la fonética es de naturaleza acústica, fisiológica de los sonidos o alófonos. Muy bien. Acá Angeli Victoria también me da a conocer otro ejemplo, ¿no? En el caso de kilométrico.
¿no? Que cambia el grafema C por la letra, por el fonema, ¿no es cierto? Muy bien. Reconozcan, por favor, ustedes este cuadro. Ya saben ya qué fonemas, ¿no? Representas o son simbolizados por ciertos grafemas. También recuerden que hay fonemas como en el caso de la B, en el caso de la G, de la I, de este fonema que ya saben que no es X, de fonema K, ¿no es cierto?, que representan más de dos grafías, ¿no? En este caso acá hay dos grafías, acá representa un dígrafo, aquí también representan dos grafías. Por ejemplo, en el caso de K, que representa una, dos, tres, cuatro grafías. Por eso sabemos y recuerden que los grafemas son más, ¿no? Son unidades también limitadas, pero de una cantidad más amplia que los fonemas, porque no todos los fonemas son representados con su grafema, sino que hay unos, como estos casos, que representan más fonemas. En este otro cuadrito igual, ¿no? Hasta aquí podemos ver que todos representan fonema y grafema. En el caso del fonema S, que es representado por tres diferentes grafemas al escribirlas, ¿no? Como el término coser, ciego, exótico. Y en el caso también de la Z, ¿no? El sonido es, ¿no? Pero representa a dos letras diferentes. Hablemos ahora del aparato fonador. Mira, a ver, reconoce tu aparato fonador. Observa. A ver, y respondemos a las preguntas utilizando el micrófono. Sé que algunos no tienen el micrófono, no cuenta con micrófono, pero les voy a pedir por favor que vayamos adecuándonos al uso del micrófono. Ya podemos prestarnos, no sé, ya veo la forma para prever la participación. ¿Ya? Entonces, con el uso del micrófono, levantando las manos, por favor, participemos. A ver, ¿cuáles son las partes de nuestro aparato fonador? A ver, llantas. Luego, chileno. La boca. La boca, chileno. Huamantinco. Las cuerdas vocales. Muy bien, las cuerdas vocales. ¿Qué más? Francis. Palomino. La lengua. Muy bien, Marely, Timoteo. La laringe, la faringe, la tráquea. Laringe, faringe, tráquea. De la Cruz. Diafragma. Muy bien. Camila. Me iba a decir lo mismo que de Marely. La laringe, la faringe. Pero tienes que tener en cuenta que así, tus compañeros pueden ganarte en las respuestas, pero tengo por ahí un soporte más, ¿ya? Jairo. Las cavidades y las cuerdas vocales. Ya, también me dijeron las cuerdas vocales ya anteriormente. Salvatierra. La epiglotis. Muy bien. Rafael. Pacheco. Los labios. Labios, muy bien, genial. ¿Y Almonacid? El paladar. Paladar. Arroyo. Cavidad bucal. Sí, la cavidad bucal. Manrique. La faringe.
No a modo de pregunta, la faringe, no, tenemos que responder a estas preguntas, no con una pregunta, ¿ya? A modo de afirmación. Arroyo, Aguirre y Bejarano. Y ahí terminamos. A ver. La lengua y el labio. Ya me lo dijeron también. Aguirre. Los dientes, importante, ¿no? Anaí. La lengua. Los labios. También nos dijeron la lengua, también hablaron de los labios. Tratemos de no repetir esto, ¿no? Hay muchas partes de las cuales, por ejemplo, no me han hablado de dentro o en relación al aparato fonador, ¿ya? Pero tratemos de no repetir. A ver, hasta ahí entonces vamos a observar. Sí, la mayoría respondió a la cavidad nasal. Y puedes observar, ¿no? ¿Dónde está ahorita tu cavidad nasal? ¿Ya? Es muy importante entonces este uso. Si por ahí yo atrofiara, tuviera problemas con mi cavidad nasal, no expresaría algunos fonemas. Ya vamos a ver cuáles. Mira, reconoce, identifica, es más, si es posible, toca con tu lengua, quizá no con los dedos, la parte de tu aparato fonador, pero sí podemos hacerlo con la lengua, los alvéolos, ¿ya? Para ver qué tipo de fonemas son alveolares, ¿no? O utilizamos estas partes de nuestro aparato fonador para poder articular sonidos. Tenemos también la nariz. Nuestra nariz, que es importante, ¿no? Con toda su cavidad nasal, ¿ya? Para expresar fonemas, sonidos, para poder comunicarnos. Por ahí me dijeron también los labios, ambos labios, tanto superiores como inferiores. Son muy importantes para la fonética. Nuestros dientes, imagínate, ¿qué pasaría si por ahí nosotros no tuviéramos nuestros dientes? Seríamos desdentados, ¿no? No expresaríamos fonema alguno. Se hundirían los labios. También parte de nuestro rostro, ¿no es cierto? Ya no va a ser el mismo, ¿no? Es más, vamos a lucir irreconocibles si nos falta esa parte. El ápice de la lengua. Cuando hablamos del ápice de la lengua vamos a hablar de esa puntita, ¿ya? La punta de la lengua se denomina ápice, ¿no? Es importante, imagínate entonces, ¿no? Al probar algo caliente, no sé, qué sé yo, podemos sufrir algunas enfermedades con respecto a este órgano, que es muy importante, también tendríamos problemas de articular sonidos. El cuerpo de la lengua, ¿ves? ¿Ves acá? Observa, es toda la lengua, ¿ya? La parte que ves aquí es el ápice. Luego vamos a tener el dorso, ¿no? Y el postdorso. Tiene también partes la lengua, todo ese cuerpo de la lengua. Mira, ¿dónde está ubicado la glotis? Netamente importante. Todo esto, yo creo que en nuestro cuerpo humano todo es importante. Y si nos dañamos alguna partecita de nuestro cuerpo, nos sentimos mal y no podemos realizar las cosas siempre, porque no le damos valor, el valor que realmente se merece. La laringe, también escuché la epiglotis, ¿no? Su participación, muy bien. Las cuerdas vocales, tenemos que hablar de las cuerdas vocales, chicos, porque también son muy importantes y a veces las dañamos por falta de información. Mira tu cavidad faríngea, ¿no? ¿Dónde está ubicada? Les decía, ¿no? El ápice de la lengua, el dorso, ¿no? Dorso y postdorso de la lengua. La úvula.
Podemos tocar con nuestra lengua la ula. A ver, intente. El velo del paladar. ¿Ya? Es muy importante también para expresar el sonido como utilizo yo mi velo del paladar. Por eso me está hablando el sonido, por favor, ¿alguien tiene el micrófono encendido? La cavidad bucal. Al momento del aire, de cuando tomemos, aspiramos el aire. Y nuestro paladar completo. Mira, ¿te das cuenta? El paladar. El velo del paladar es el inicio, donde nace el paladar. ¿Qué les parece? Mira, tu aparato fonador y debemos reconocer todo. Continuamos. Cuerdas vocales. Con el uso de tu micrófono. ¿Qué sabemos de las cuerdas vocales? Que sirven para hablar. Muy bien, Francis Palomino, sirven para hablar, pero ¿qué más? Porque esto ya, creo que todos ya lo sabemos, es obvio. ¿Hay más? Para poder masticar mis. No, para poder masticar utilizas tus dientes, ¿no? Para expresar La cavidad bucal. Para emitir sonidos. En forma ordenada, chicos. Richard, otra vez, por favor. Para expresar nuestras palabras. Sí, ya les decía ya, ¿no? Sí, sirve para expresar. Algo más que no hemos dicho. Miss, para tener voz. La voz. La voz, muy bien. Para entonar. A ver, Marlon Mesa, me comparte esta información. Es la parte del aparato fonador directamente responsable de la producción de la voz. No tiene forma de cuerda. Muy bien. Tiene forma de pliegues. Muy bien. ¿Qué más me dice Camila Morán? Allá sí, se trata de una serie de pliegues o labios membranosos. Axel Hinojosa, todos por el chat están escribiendo. Dice que las cuerdas vocales vibran al producir la voz. Muy bien. Muy bien, Almonacid. Voy a compartir lo que me escribe Almonacid. Claro, dice, gracias a esto se puede producir la voz. Fabricio Cangualaya, estas cuerdas nos sirven para hablar, claro. Muy bien, Framinga, ¿no? Me dice que son sonoras y sordas. Los fonemas que emitimos gracias al uso de nuestras cuerdas vocales. Guamantín, con eso que esto se puede desgastar o romper. Muy bien, muy bien. Sí, tenemos que tener mucho cuidado y les voy a recomendar a ver cómo cuidar nuestras cuerdas vocales. A ver, algo diferente que hayan escrito. Se ubica, a ver, Camila Morán me dice que se ubica dentro de la faringe en la parte superior de la tráquea. Se une posteriormente a los cartílagos aritenoides y de manera anterior al cartílago tiroides. Muy bien. Sí, Rafael Pacheco, son muy importantes para el habla. Juan Chávez, los inferiores son pliegues verdaderos. Vuelvo a repetir, ¿alguien tiene encendido el micrófono? Por favor que lo apague. Termino de participar y pongo en silencio mi micrófono. Se está acoplando el sonido. Y sabemos que esta clase es grabada.
Sí, Ana Lucía, ya nos dijeron que tiene forma de cuerda, perdón, no tiene forma de cuerda, sino de pliegue. Muy bien. Me dicen que son 4 pliegues vocálicos, ¿no? 2 superiores y 2 inferiores. Bien, tienen información a la mano, me gusta que utilicen ese tipo de información para clase. A ver. La semana pasada decíamos, ¿no? Vamos a realizar ese trabajo de tocarnos ligeramente, suavemente, donde se encuentran nuestras cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son la parte del aparato fonador directamente responsable de la producción de nuestra voz. ¿Ya? Como decía, ¿no? El nombre es, no quiere decir que por ahí tengamos, ¿no es cierto?, unas cuerdas, sino que en realidad son pliegues, ¿no? Varios pliegues membranosos. Ahora, estas cuerdas vocales en algún momento pueden dañarse. Debemos de cuidar bien nuestras cuerdas vocales. Dime, Llantas. Miss, ¿te puedes dañar las cuerdas vocales cuando te pasa frío por la garganta? Ahora vamos a ver algunas recomendaciones que les voy a dar para cuidar nuestras cuerdas vocales, ¿ya? A ver, chicos, es muy importante, la mayoría que utiliza su voz de forma profesional, como en el caso de los docentes, que necesitamos de esta para poder informarles acerca de algún tema. Por favor, me están interrumpiendo. Al momento de gritar, ya utilizamos bruscamente nuestra voz, dañando nuestras cuerdas vocales. Pero al susurrar, ¿no? Al susurrar, o sea, al hablar despacio, así como ahorita estoy utilizando mi voz, también utilizo esto de una forma abrupta y puedo dañar mis cuerdas vocales. ¿Ya? Estas cuerdas vocales deben hidratarse. En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos ahí un vaso de agua, pero con agua. Otras bebidas que contengan cafeína también hacen daño, ¿ya? Nos atrofian nuestras cuerdas vocales. Entonces lo recomendable es hidratarse, pero con el agua. La voz es muy sensible a la falta de sueño. ¿Qué pasa cuando no duermes, no? La cantidad de horas recomendables, ¿no? Esto es afectada a nuestra voz. Entonces, en el caso de ustedes, espero que no estén durmiendo, pues no tengan largas horas de sueño, o por el contrario, que tengan pocas horas de sueño, porque nuestras cuerdas vocales pueden tener algún problema en algún momento. Vamos a evitar los tóxicos, como el alcohol, como el tabaco, ya como bebidas como la cafeína, nos atrofian. No te aclares la garganta ni carraspees a menudo. Hacemos esto. Esto es carraspear. Entonces, si lo hacemos a menudo, posiblemente dañemos nuestras cuerdas vocales. No tomes estos caramelos de menta, de mentol, de eucalipto. Ustedes saben que todo en exceso hace daño. No quiere decir que no lo consuman, pues, ¿no? Pero todo en exceso nos hace daño. Continuamos. Cero estrés. El estrés también daña nuestras cuerdas vocales, ¿no? Me imagino que ustedes ya habrán escuchado de casos donde se operan estas cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque lastimamos sin querer nuestro aparato fonador. Debemos mantener una buena higiene bucal y vocal, ¿ya? Lavarse bien los dientes, las carillas de nuestra boca.
Esas son las recomendaciones, entonces, para cuidar nuestras cuerdas vocales. Nuestros fonemas vocálicos. Este cuadrito ya ustedes lo han observado mucho en la práctica, ¿ya? Y este triángulo tiene que ver mucho de la posición de nuestra lengua para poder expresar estas vocales. Mira, ¿ve dónde está ubicado este triángulo? Pero a ver, lo vamos a explicar. Primero, tienes que saber que el fonema A, cuando lo expreses, A, se va a ubicar tu lengua en la parte baja y tu boca vas a tener que abrirla completamente. Si no está ubicada en la parte baja y si no abres bien la boca, este sonido no se pronuncia. ¿Cómo pronunciaría? ¿Cierto? No se puede pronunciar. Entonces, mi cavidad bucal abierta, por eso acá nos dice, vean, entre paréntesis, es abierta y es baja. Abierta, porque mi boca se abre, y baja, porque la posición de mi lengua está en la parte baja y central de mi aparato fonador. Fonema vocálico E y la O. Aquí en esta imagen lo vemos como fonemas medios. ¿Por qué? Porque nuestra lengua se va a situar para su pronunciación en la parte media de la boca. Y tu boca también se va a abrir, no total, como expresamos el fonema A, sino de forma media. Pronunciemos E, O. E, O. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, al abrir la boca lo haces, ¿no? Media abierta, semiabierta, ¿no? Y están en la posición de tu lengua en la cavidad media de tu boca. Ahora, ¿por qué es anterior y por qué es posterior? Porque si te das cuenta, al expresar como que tu lengua sobresale, ya no está en el centro, sobresale un poco. Aquí está tu lengua en esta posición, Y si pronuncio O, tu lengua se esconde, casi acá, ¿no? Al postdorso de la lengua, O, al pronunciar. Continuamos. Tenemos el fonema I, el fonema U, son altas y cerradas. Para su pronunciación hay un cierre, ¿no? De la boca, no total, pero sí es cerrada. Para su pronunciación no podría pronunciar la vocal U, la vocal I, abriendo la boca, ¿no? ¿Cómo pronunciaría? A ver, no existe ese fonema, no se puede articular el fonema I ni el fonema U. Entonces tendría que cerrar la boca y la posición de tu lengua, ¿no? Va a estar en la parte alta de la cavidad bucal, ¿no? Porque es anterior, les decía, ¿no? Y tu lengua está tocando esta parte de tu paladar al ser pronunciado. ¿Qué pasó? La lengua se esconde, ¿no? En la parte bucal de tu boca. ¿Ya? Entonces ahora entenderás por qué la vocal A es baja, abierta, porque los fonemas vocálicos E y O son medios, anteriores y posteriores, porque I, U son cerradas, anteriores y posteriores. Uno es palatal y el otro es velar, ¿no? ¿Por qué es palatal? La I, acá me dice, ¿no? Palatal, ¿no? Porque tu lengua está ubicada en esta posición del paladar, ¿no? En esta altura del paladar. Y velar, donde nace el paladar, la U. Los fonemas vocálicos se clasifican según su punto de articulación y modo de articulación, ¿ya? Acá podemos observar este cuadrito que es la conclusión, ¿no? De lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Cuáles son los fonemas vocálicos cerrados? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los abiertos? Estos, o las vocales, en su pronunciación, ya son vocales sordas o sonoras. A ver, vamos a identificarlo. Toquen suavemente la parte de su cuello. Les decía,
Si vibra al expresar, serán sonoras. Si no vibran, si no hay una vibración, un cosquilleo en tu garganta, son sordas, ¿ya? Por ejemplo, A, mira, ve lo que te decía. Observa, A, ¿dónde está tu lengua? En la parte central de tu boca, se pronuncia con la boca abierta. A, ¿no? A. Y al hacer este sonido, sí vibran tus cuerdas vocales. Escucha, A. Pasemos a la E y a la O. Tu lengua, O, mira, ve tu lengua, ¿dónde se ubica? ¿No? ¿Y qué pasa? No es lo mismo, ¿no? O también hay una pequeña vibración ahí en tu garganta, entonces quiere decir que siguen siendo sonoras. I, U, ¿no? Mira, esta parte de nuestra boca ya está un poco más cerrada que, por ejemplo, la A, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el ejemplo de la producción de los sonidos vocálicos, de los fonemas vocálicos. Ahora nos falta estudiar nuestros fonemas consonánticos. Y vamos a dividirlos en 3 criterios de estudios. Según el punto de articulación, mira acá, según el modo de articulación y según la vibración de las cuerdas vocales. También hay fonemas sordas y sonoras. A ver, según el punto de articulación, indica el lugar exacto del contacto y los órganos que intervienen. Acá voy a tener en cuenta la posición de mi lengua, según el punto de articulación. No lo olvides, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vamos a tener los fonemas bilabiales, ¿ya? Que ustedes saben que son articulados desplazando los labios, ¿no? Inferiores y superiores para su fonación. Tenemos también a los labiodentales, a los fonemas dentales, interdentales, los alveolares, los palatales y los velares. En el modo de articulación, que tiene que ver mucho con la abertura de nuestra boca, aquí indica también si el aire tiene obstrucción al salir debido al contacto de estos órganos. Tenemos a los fonemas oclusivos, explosivos, a los fricativos o continuos, a los africados, a los laterales, a los vibrantes y a los nasales. Y por último, la vibración de tus cuerdas vocales nos indican si las cuerdas vibran o no en cada producción de los sonidos. Y tenemos aquí 2 clases, las nasales, las sordas y las sonoras. Y por último, según su resonancia, nasales y orales. Y esto lo vamos a ver a continuación en este cuadrito también que ya te presenté con anticipación en tu práctica, ¿ya? Veamos. En este cuadrito, ya resumo todo lo expresado en relación a los fonemas. Mira, si te das cuenta, ¿no? Veamos primero el punto de articulación por relación de los órganos de la cavidad bucal. Te decía, ¿ve? Hay fonemas bilabiales. ¿Observas? 3 fonemas bilabiales, P, B, M. El fonema labiodental, como ejemplo la F. El fonema dental, T y D. Fonemas alveolares, S, R, R, L, N. Los fonemas palatales, Y, Ch, L, Ñ. Los fonemas velares, K, G, este símbolo que representa la J, ¿no? Y a la G a veces. Y por último, los fonemas interdentales como la Z, ¿no? Esto simboliza Z. Ahora trabajemos según el modo de articulación. Si esto era la posición, todo esto es según la posición de tu lengua. Por acá vamos a trabajar según el modo de articulación en relación a la abertura de la boca.
Tenemos aquí las oclusivas. ¿Cuáles son? P, B, T, D, K y G. ¿Estás entendiendo? Las fricativas, la F, la S, la Y, la J o G, la Z. Las africadas, che. Vibrantes. Existe una vibrante simple, una vibrante múltiple, según el movimiento del ápice de la lengua, ¿no? Como en el caso de R y doble R. Las laterales, que el aire, el paso del aire sale por los costados de la cavidad bucal, ¿ya? Hay una pequeña pronunciación, una pequeña vibración, perdón, al momento de expresar el o el, ¿no? Hay una pequeña vibración, ¿ya? Tenemos aquí también la otra clasificación según las cuerdas vocales. Según las cuerdas vocales, son sordas, sonoras, sordas, sonoras, sordas, sonoras, sordas, sonoras, sordas, sonoras, sordas, sonoras, sordas, sonoras. ¿Ya? ¿Cuáles? Mira, en este caso, la P es sorda, quiere decir que nuestras cuerdas vocales no van a vibrar. La B es sonora, tus cuerdas vocales vibran. Sorda, la B y la M, ¿ya? Sorda, tienes acá la F, ¿no? Aquí no tenemos fonema. Sordo, la T, sonoro D, sordo S, sonoro R, doble R, L, N, sordo, che, no te olvides que esto simboliza che, ¿no? Sonoro, Y, doble L, ñ, sordo, K, J, G a veces, sonoro, G, sordo, Z. Y por último, la última clasificación, según la resonancia, cuáles son orales y cuáles son nasales. Tenemos aquí 3 fonemas nasales, M, N y Ñ, ¿ya? Y las orales serán el resto, ¿ves? Si te das cuenta, es el resto de fonemas. ¿Por qué? M, N y Ñ necesita demasiado de tu cavidad bucal, de tu cavidad nasal para su pronunciación, mientras que las orales necesitas de la cavidad bucal, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si yo obstruyo mis fosas nasales, puedes obstruirlas tú, tapando un poco la salida del aire de la nariz. No puedo pronunciar M, N y Ñ. Por ejemplo, se puede pronunciar utilizando mi cavidad nasal. Si la obstruyo, no se puede pronunciar, o sea, tengo una dificultad en pronunciar estos fonemas. Mientras que los otros fonemas, sí puedo pronunciarlo, y no hay necesidad del paso del aire de la cavidad bucal. Por ejemplo, obstruyo ahorita mismo mis fosas nasales, y puedo pronunciar, por ejemplo, che. Puedo pronunciar, por ejemplo, ¿no? Puedo pronunciar puedo pronunciar puedo pronunciar ¿ves? ¿Te das cuenta? Pero M, N y Ñ necesitan de las fosas nasales para poder pronunciarse. Símbolos de los fonemas, ¿no? Que utiliza la RAE, ¿ve? Aquí tienes una pequeña leyenda, ¿no? Esto va a simbolizar Z, ¿no? La X, que simboliza J. Este símbolo, ¿no? Que es la ñ. Este otro símbolo, doble L, ¿no? Este símbolo para doble R. Y este último para che. ¿Ya? Entonces, este es el resumen, pues, de tu clasificación. En algún momento haré una pregunta, a ver, ¿cuáles son los fonemas oclusivos? Y me dirás P, B, T, D, K, G, ¿no? ¿Y cuáles de ellos son, por ejemplo, dentales? T y D. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces, este cuadrito es muy importante para ubicar
según la clasificación, según el punto de articulación, el modo de articulación, según las cuerdas vocales, según la resonancia, y hablar de mis fonemas. A ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? A ver, Richard. Dime, Richard. A ver, acá hay algunas preguntas en el chat. Richard me dice, no se puede pronunciar la M cuando te tapas la nariz, claro. ¿Y por qué? Porque es un fonema nasal. Necesitas de tu cavidad bucal, perdón, nasal, otra vez bucal, de tu cavidad nasal para pronunciar el fonema M, ¿no? ¿Qué pasa cuando gritamos mucho o ejercemos mucho nuestras cuerdas vocales? Ya les decía, estas se desgastan, ¿ya? Hay operaciones que se les realiza a las personas por haber utilizado de forma incorrecta o desgastado sus cuerdas vocales, ¿ya? Hasta puede darle un tipo de enfermedad como el cáncer, ¿ya? Hay que cuidar entonces nuestras cuerdas vocales. Mucho cuidado, por ejemplo, cuando tomes agua fría, ¿no? Helada, ¿no? Que a veces nos gusta, demanda mucho, ¿no? Tomar agua helada o por el contrario, demasiado caliente, ¿ya? Angeli Victorio, mayor fuerza de voz, mayor vibración. Sí, pero ya te he dicho con mucho cuidado que no te queremos atrofiar tus cuerdas vocales. Miss, un día mi hermana se fue a una fiesta y al día siguiente no podía hablar. Me imagino pues que en su fiesta pues habrá estado utilizando su voz de forma, ¿no?, alta, habrá entonado alguna canción. Ya a todos nos gusta, pero como les decía, chicos, nada en exceso, ¿ya? Nada en exceso. Y a partir de hoy, entonces, a cuidarse bien esas cuerdas vocales. Y peor aún, si en algún momento piensas utilizar tus cuerdas vocales de forma profesional, como cantante quizá, ¿no? Como docente, también utilizamos mucho de nuestras cuerdas vocales. A ver, me dice Salvatierra, Miss, ¿por qué algunos niños no pueden hablar bien la R? Claro, no pueden fonar bien esta R, ¿no? Para esto hay estimulación. A nosotros, o sea, no es que seamos, pues, aquellas personas que por la divina, ¿no?, providencia podemos hablar bien la R, ¿no? No. La lengua, chicos, desde muy pequeños nosotros la habremos tenido que estimular de alguna forma, ¿ya? Y hay niños que sí, lastimosamente, no pueden pronunciar bien, tienen que llevar pues una terapia de lenguaje, ¿ya? Para pronunciar bien la R, que a veces nuestra lengua, ¿no?, ociosa, que no quiere ahí, que vibra el ápice de la lengua, ¿no? No por algún problema ya médico, ¿no? Que eso sí ya no podría determinarlo yo. A ver, me hablan de los brackets y de la voz. Bueno, no soy médico, no podría decirles, ¿no?, qué pasa, por qué hay cambio de voz cuando utilizan, pues, los brackets, ¿ya? Pero sí hay un cambio de voz por las etapas, pues. Ustedes pasan por una etapa, ¿no?, del desarrollo humano, donde muchas veces una de las características es cambio de la voz, ¿ya? Quizá no fue en referencia a los brackets, sino, ¿no?, por el desarrollo, por los cambios. Muy bien, dice que acá su compañera no podía pronunciar, ¿no?, llantas, no podía pronunciar muy bien. Muy bien, pero sí sus compañeros le ayudaron a pronunciar, estimularon, ¿no?, lo apoyaron. Ya, si hay una confusión, Aguirre, vamos ahora, ¿ya? Arroyo Guerra, Miss, ¿qué pasa si se rompen estas cuerdas vocales? Ya les decía ya, si se rompen hay una operación, ¿no? Y la recuperación, el proceso es largo. Ya, muy bien, Arroyo Guerra, pregunta. Llantas. Muy bien.
Claro, o sea, si imaginemos que en un accidente llegaras a cortarte la lengua, o solamente por un mordisco, se han dado cuenta cuánto este órgano, ¿no? Duele. Y debemos cuidar no solamente la parte de nuestro aparato fonador, todas las partes de nuestro cuerpo, chicos, tienen alguna función. Entonces, hay que valorarlo. Alison me dice que no puede pronunciar la R, doble R, no sabe por qué. No ha habido estimulación en su momento, pero no quiere decir que nunca vas a poder pronunciar, ¿ya? Puedes colocarte un lapicero entre los dientes y, por ejemplo, cantar, ¿ya? Va a hacer que tu lengua, pues, trabaje más, ¿no? Son unas pequeñas recomendaciones. Muy bien, continuemos con nuestro tema, no hay que alejarnos. Necesitamos resolver nuestra práctica, pero muy buenas sus preguntas. Todos queremos saber, ¿no?, la importancia de esto. A ver, Llantas, dime. Miss, pero es casi imposible, o sea, intencionalmente cuando te mascas la lengua, ¿sí? Porque la mente da una, o sea, el cerebro da una, Una orden. ajá, una orden a la lengua, o sea, para masticar así para que no lo haga más. Y Claro, pero cuando nos mordemos la lengua lo quitamos rápidamente. claro, o sea, imagínate, si eso es doloroso, imagínate si por ahí haces un corte, porque me estaban hablando de un corte en la lengua. Podría pronunciar bien, ¿no? Entonces demora, pues, ¿no? Cicatrizar el corte, ¿no? Por eso hablaba más de si al momento de morder nada más la lengua duele, imagínate, pues, el corte. Muy bien. Veamos, toda esta es nuestra cavidad bucal, nuestro aparato fonador, ¿no? Sus partes, ya reconocen, por acá tenemos los labios. Y aquí están los fonemas, ¿ya? Que podemos articular con nuestros labios, que utilizamos más que nada esta parte de nuestro aparato fonador para poder expresar, ¿ya? Por acá están los alvéolos, te fijas a ver cuáles son los fonemas alveolares, nuestros dientes, cuáles son los fonemas dentales, los labios dentales, cuáles son los fonemas palatales, cuáles son los fonemas velares, ¿ya? Y esta parte de nuestra lengua. A ver, silencio, por favor. Ápice de la lengua, les decía la punta, dorso lingual, la parte media de tu lengua, y postdorso lingual, ¿no? Donde nuestra lengua nace. ¿Quién está realizando ese sonido? Por favor, identifiquemos y que salga de la clase. Todavía nos falta mucho tiempo y nos está interrumpiendo. A ver, Zafiro me pregunta, Miss, cuando te operas, vuelves a hablar. A ver, sí, y utiliza mucha corrección en la palabra hablar es con H, hija, por favor. Ya les decía, hay que escribir también de forma correcta al utilizar nuestra gramática del español. ¿Ya? Sí, volvemos a hablar después de la operación, pero ya con más dificultad. Pero imagínate una persona si le opera, por ejemplo en el caso mío, que tenga la dificultad y me operen de mis cuerdas vocales, y que esto para mí es mi instrumento de trabajo, ¿no? Imagínate cómo será el proceso de recuperación y cuánto tiempo no trabajaría hasta que pueda sanar mis cuerdas vocales. Listo. A ver, chicos, todos por favor con la práctica. Práctica 9. Fonética y fonología. Aparato fonador. Ya han observado ya sus imágenes. También tienen el cuadro en resumen. Y veamos acá lo interesante o lo importante aquí, nuestros ejemplos, ¿no? Ya habrán identificado según el cuadro cuáles son pues los fonemas bilabiales, ¿no? Gracias a que podemos fonarlos utilizando nuestro labio inferior y superior.
SLRRN son fonemas alveolares, ya muy bien. RRR son fonemas vibrantes. M, N y Ñ son fonemas nasales. Ch y Ñ son fonemas palatales. ¿Ya? Veamos ahora en la tarea domiciliaria. A ver, vamos a participar. ¿A qué concepto le pertenece la siguiente? A ver, la siguiente expresión. Son los órganos que intervienen en la producción de sonido. Son los labios. Los fonemas que representan son P, B y M. Bilabiales. Bilabiales, Miss. Labiales, mis. Muy bien, son bilabiales, ¿no? Labiales. Muy bien. Pero, ojo, necesito, por favor, ahí la justificación. Chicos, me están enviando tareas solamente con el marcado. No están justificando, no están escribiendo. ¿Ya? Entonces, yo no voy a considerarlo. Ahora, les vuelvo a reenviar, les vuelvo a escribir, mejorar, ¿no? Transcribe tu tarea al cuaderno y no están haciendo caso omiso a eso, entonces yo no les voy a poder ayudar cuando considere las notas de la revisión de las tareas, en este caso con la justificación, aquí, como acá, ¿no? Como ejemplo que les doy, ¿ya? No hay eso, lo voy a escribir. Dime. Profesora, Dime, Mesa. una pregunta, todas las preguntas y toda la tarea la vamos a copiar en el cuaderno, ¿verdad? Claro, o sea, mira, esta tarea domiciliaria que tienes acá, tal cual, pregunta con alternativas, ¿ya? Todo. Es una forma, claro, es una forma de practicar nuestra caligrafía y ortografía. Además, esto no es mucho, ¿ya? Y a esto le agregamos la justificación. ¿Y qué más? Mira, estoy apoyándoles mucho con la tarea. Continuamos. ¿A qué concepto pertenece lo siguiente? Los órganos que intervienen en la producción del sonido son el labio inferior y los dientes superiores. ¿De qué fonemas estaremos hablando? Labiales. Muy bien, en orden, ya les he dicho, levanten la mano primero. Claro, es labio de, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero leer en sus cuadernos el por qué. No quiero el desarrollo en las hojas. Ahí va. Tengo una lista de estudiantes, el primero que desarrollan estas tareas solamente en las prácticas, ¿ya? Vuelvo a repetir, no se está considerando de forma correcta esa revisión. Siguiente, número 3. ¿A qué concepto pertenece lo siguiente? Los órganos que intervienen en la producción de sonido son la lengua y el velo del paladar. Los fonemas que representan esta expresión es K, G y J. Velar. Serán fonemas labiodentales, interdentales, velares, palatales o alveolares. Fíjate en tu cuadro. Velar, mis. Velar, profesora. Velar, claro, tienes tu cuadro, mira, ve, tienes tu cuadro. Aquí representando los fonemas. Muy bien. 4. Los órganos que intervienen en la producción del sonido son la lengua y el paladar. Son fonemas che, ye, eye, ñ. Palatales. Bien, entonces quiero saber por qué, ¿Qué se produce momentáneamente el cierre total del paso del aire? Y son los fonemas P, B, T, D, K, G, N y M. Sordo, profesora. Sordo, profesora. Oclusivas. Dime, Oclusivas, mis. ¿son oclusivas? Oclusiva, profesora. Oclusivas. Pero no acá hay un error, ¿no? No hay N y M. A ver, P, B, T, D, K, G, y también me dice M y N. Sordo, mis. Sordo, profesora. En este caso, acá
ya podemos colocar, ¿no? La justificación PBT de KG, ¿no? Son oclusivos, ¿no? N y M, sordos, ¿ya, chicos? Pero quiero el por qué. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos alguna dificultad? ¿No hemos entendido? Profesora, ¿Tienes en toda la clase tienes la dificultad? Sí, iba a corregir de la anterior tarea. Ya, ¿qué número de la anterior tarea? ¿Cuál es el número de la anterior tarea? A ver. O todo. Porque lo hemos hecho. Dime, hijo, que me quedan 3 minutos. ¿Toda la tarea? La 1 y la 6, ¿verdad, Arias, no? La 1. Señalan la palabra con grafema dígrafo. Habíamos quedado que es águila. Pero dime por qué. ¿Ya? La 6. ¿Cuántos fonemas distintos hay en la palabra chiquitita? Distinto. 5. Pero coloca ahí cuáles son esos fonemas. ¿Cuáles son esos 5? A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? Nos quedan ya 2 minutos. profesora, A ver, dime, Tumpa, Yamilet. profesora de la tarea, lo que nos había explicado ahorita del último, no le he entendido. Ya. La parte de acá, el último, mira, tienes P, B, T, D, K y G, ¿no es cierto? Son oclusivos. Dime por qué. I, M y N son sordos o sonoros. Y dime por qué. A ver, Romina, me estás diciendo, me hacen la pregunta, Miss, ¿la justificación podemos escribirlos en la misma práctica? No, vuelvo a repetir, quiero la tarea domiciliaria en los cuadernos. ¿Ya? Entonces, pregunta, alternativas, marco mi respuesta y la justifico. Ahorita te estoy ayudando mucho y hemos marcado ya eso. Tu tarea es ahora justificarlo. Así que, por favor, no puedes escribirla. Ya terminé de justificar toda la tarea. Cada vez que te presento preguntas y alternativas, se justifica. No es que ya marqué y le entrego, le tomo la foto y ya está. ¿Ya? Por favor.